amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Padre Celestial, a través de tu palabra, el estudio, Señor, de la misma, rogamos que sea tu Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de manera que comprendamos tu palabra, Señor, y la podamos poner por obra, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, damos todo honor, gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en este lugar. Habla nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo honor y gloria a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados, bienvenidos a todos y bienvenidas. Quiero invitarle que vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro. Perdón, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a estar leyendo... Aleluya, el versículo 18. Bueno, leemos el 17 y el 18. Vamos a basarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Leemos los versículos 17 y 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Cuando lo encuentran, me dice amén. Amén. Hay pocos amén. Entonces, gloria a Dios. Antes yo escuchaba... Pero ahora como es, aleluya. Yo dije, cada vez que lo traía, me tocaba a mí, no venía. Ya no lo iba a traer. Gloria a Dios. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vuelvo a repetir el 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Le hablo rapidito del contexto que aquí estaba pasando. El apóstol Pedro escribe esto porque estaba animando, exhortando a los hermanos acerca de la venida, de la segunda venida del Señor, y porque se levantan, como en aquellos días, también en estos tiempos, gente tratando de desviar del propósito de Dios, de la verdad del evangelio, y bueno, cuánta basura que se levanta. Entonces él exhorta a los hermanos, así como usted sabe que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y para corregir e instruir en justicia. Bueno, no solamente eso, sino que también la exhortación es para nosotros. Y ese es el título de este mensaje: creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Y de hecho, esa misma era la exhortación, que había que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, para evitar cualquiera de estas locuras que quieren sacarnos del propósito de Dios, de que nos estemos preparados para cuando el Señor venga o nos mande a buscar. Amén. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto presente. Así que hoy vamos a hablar acerca ya del crecimiento, como ustedes podrán imaginarse, pero no es del crecimiento ni económico, ni del crecimiento, hermano, físico. Vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual, que tiene que ver con la gracia. Así que nosotros, cuando hablamos de crecimiento natural, evidentemente estamos hablando del crecimiento, usted sabe, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, aleluya, pastor, me está distrayendo a la audiencia, pastor. Gloria a Dios. Queremos crecer en el conocimiento. Muy bien, entonces, nosotros cuando vamos al plano espiritual y hablamos de crecimiento, nosotros nacemos de nuevo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ve?
Cuando esto lo hacemos por fe, reconociendo que somos pecadores y que solamente por medio de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna, abrimos nuestro corazón a Él, aceptamos el sacrificio sustituto, porque los que merecíamos estar en esa cruz éramos nosotros, pero Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Entonces, en ese momento nosotros nacemos de nuevo. Nacemos en Cristo. Nosotros, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que crecer y crecer en esa gracia de Dios. Ahora, también hablando en el plano espiritual, no solo crecemos en esa gracia, sino que nos reproducimos. ¿Y eso cómo es? Reproduciéndonos en otros por medio del evangelio. Es hablándole a otros también de esa gracia de Dios, hablándole a otros también de cómo hemos experimentado nosotros ese nuevo nacimiento, aleluya. Y estas personas cuando reconocen, porque alguien lo hizo con nosotros, todos nosotros lo hemos experimentado y esas personas a su vez antes lo experimentaron y así sucesivamente. Así que también nos reproducimos. Así es que a diferencia de en el plano natural, en el plano espiritual no morimos porque tenemos vida eterna. Aleluya. Y esa vida está en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que si usted nota en la palabra cuando se habla de morir, hablando en Cristo, los que se van con Cristo, es decir, aceptan a Cristo y luego mueren en Cristo, ¿qué significa eso? Fíjese que la palabra habla no de muerte, sino de dormir. Como que, no, bueno, léalo en la Biblia, léalo y se dará cuenta que está durmiendo. ¿Por qué? Porque un día seremos despertados, aleluya. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Usted no se goza, pero yo sí me gozo. Que, aleluya, bendito sea el Señor, tenemos vida eterna. Y eso no es cuando nos morimos. Ya usted tiene a Jesús, usted tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Lamentablemente muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, pero no estábamos creciendo. Y alguien se quedó ahí estancado. Eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros que hemos nacido en Cristo, nosotros tenemos que crecer. No podemos quedarnos allí pequeñitos como bebés, enanos, pigmeos espirituales. No, el Señor desea que nosotros crezcamos. Por eso que el apóstol Pablo está motivando, exhortando, animando, igual para nosotros, a que crezcamos en la gracia de Dios. Y usted dirá, ¿y qué es eso de la gracia? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver lo que es la gracia. La gracia es la esencia del carácter de Dios. La gracia es un atributo de Dios y se define generalmente como un regalo no merecido. No merecíamos, como por ejemplo nosotros la salvación, pero Dios, como esa es su naturaleza, no es que alguien que sí se lo merece, no se lo. Por eso yo en Cristo no me agrada mucho esa expresión de, ay, yo le doy o hago esto por él o por ella porque se lo merece. ¿No? No es, y en Cristo menos debemos hacer eso, hermanos. Atención con eso, porque ninguno de nosotros lo merecía. Y el que es santo, 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 nos ha dado salvación y vida eterna sin merecerlo. Deberíamos nosotros, ¿no le parece?, actuar de la misma manera, ya que le pertenecemos a Él y somos guiados por Él. Así que bueno, es un atributo de Dios que nos permite, hermanos, liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y que nos fortalece también y que nos protege. Todo eso hace la gracia de Dios, un regalo que no hemos merecido. No merecíamos salvación, no merecíamos la vida eterna, no merecíamos nada, pero Él en su gracia lo has hecho con nosotros y nos protege, nos ayuda. Como contamos con esa gracia de Dios, es que entonces podemos vivir la vida que a Dios le agrada. Y esto, le pido al Espíritu de Dios que me ayude a comunicarlo y que usted sea receptivo verdaderamente. Porque si uno no tiene claro esto, hermanos amados, no llevamos una vida cristiana en victoria. Y Él venció en esa cruz, Cristo Jesús, para que usted y yo vivamos en victoria. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo, evidentemente, al igual que lo hicieron Moisés, al igual que lo hizo Jeremías y que lo hizo David y quién sabe cuántos otros, y usted y yo también entramos en lo mismo. ¿Y qué es? Que comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Yo lo viví yo misma. Ay, no, Señor, como Gedeón. Ahí estaba Gedeón escondiéndose, guardando de los madianitas que lo estaban persiguiendo y él estaba allá limpiando allí todo. Y entonces, ¿qué sucede? Dios le dice, varón esforzado y valiente.
Y la Biblia no lo dice, pero podemos imaginarnos que Gedeón dice, miraría por todos lados dónde está ese varón esforzado y valiente. Pero era él. Porque Dios llama las cosas como no son, como si fueran. Y Dios le ha llamado a usted y me ha llamado a mí, nos ha llamado a nosotros y nos ha llamado con llamamiento santo y nos ha llamado con propósito y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito es grande y maravilloso. Que, hermano, está por encima de su entendimiento y del mío. Está por encima de su capacidad y las mías. Y usted dice, pero ¿y entonces cómo vamos a hacer eso? Con la gracia de Dios. Porque es un favor que no merecemos. Es maravillosa la gracia de Dios. También otra definición que tengo aquí oiga, esto se cayó. Es así, santo, gracia el poder de Dios, hermano. La gracia de Dios tiene que ver también otra definición que tengo aquí, favor inmerecido. Y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad, otorgado no por méritos humanos, sino por la bondad y misericordia de Dios. Es Él, porque es que no puede ser de otra manera, porque ese es su carácter, es atributo de Él. Y Él va a dar de Él, y esa es su gracia. Entonces, también gracia es un regalo gratuito que ofrece salvación, perdón de pecados, poder para habilitarte a vivir esta vida diaria como a Dios le agrada. Entonces usted y yo, mira, y eso me hacía recordar porque hacía un tiempo, recuerdo que yo estaba dando un discipulado y en el discipulado había que responder sí o no a algo. Y entonces la discípula me dijo que a lo mejor, no, que está intentando. Y yo le digo, yo miré así, miré en la hoja y dije, hermana, es que ahí hay dos opciones, sí o no. No que si yo lo estoy intentando. Y eso, cling, me retumbó en la cabeza porque muchas veces he visto de una u otra manera esto. Y que tiene que ver con la gracia, por eso se lo traigo a colación. ¿Y sabe por qué? Porque comenzamos a vernos a nosotros. No, yo no puedo, es que yo ando por acá cojeando, yo no sé si yo pueda lograr esto. Ay, no. Ve, comenzamos a ver todas nuestras limitaciones. Y está bien, pero no para que te quedes allí, no para que te quedes excusándote, no para que digas, ay, no, esto es imposible. Tal vez algún día, tal vez cuando yo llegue a otro nivel. Esto no es multinivel, hermano. Esto no es cuestión de esto. Esto es cuestión de la gracia de Dios y entender la gracia de Dios, que es el favor que no merecemos, que es ese regalo que no merecemos. Es que contamos con ese poder que nos habilita, es decir, que te ayuda, que me ayuda, que nos ayuda para poder desarrollar lo que Él nos está demandando, para poder vivir como Él nos está demandando. Si usted todavía no lo tiene claro, tranquilo, que vamos a seguir. Fíjese que gracia en hebreo, la palabra en hebreo, yo como no sé de hebreo, hermano, usted agárrese ahí. Dice en eset, es con H, H-E-N o H-E-S-E-D, en o eset. ¿Y esto qué significa? Benevolencia, amor leal. Es decir, usted sabe, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en hebreo, la palabra para gracia significa benevolencia y amor leal. Eso es lo que Dios tiene y nos da. Y hace para con nosotros. Tiene benevolencia para con nosotros. Y es un amor leal. Porque Dios permanece fiel, aunque usted y yo no lo seamos. Es que Él no puede ir como de repente usted y yo, ay, no se lo merece, es que me hizo esto, ahora no le hablo, no le voy a dar esto, y ahora no quiero saber nada. Y, no. Él no hace eso. Si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Estaríamos allá en la séptima paila, hermano. Pero Él en su infinito amor y benevolencia, aleluya, concedida para con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Esa es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, que está escrito en griego, la palabra es charis. Y significa gracia, significa favor o regalo.
Entonces, en el Antiguo Testamento, la definición que tenemos es benevolencia o amor leal, y en el Nuevo Testamento, la definición que tenemos para charis, que es gracia, es favor o regalo. Entonces, es la benevolencia de nuestro Dios, es su amor leal, es un regalo que no merecíamos, es su favor para con nosotros, infieles, débiles, inconstantes muchas veces. Ese Dios de amor, de misericordia y lleno de gracia, lo concede a nosotros. Gracia es cuando Dios nos ayuda a hacer algo que sin Él es imposible que lo hagamos. Eso es gracia. Entonces, si usted está pensando, ay, ¿cómo yo voy a vivir esa vida cómo yo puedo vivir esa vida que Dios le agrada? Porque eso tiene que ver con la santidad, que también vamos a hablar de eso, porque es imposible si no hablamos de eso. Y necesito que usted esté bien concentrado. Imagínese. Ay, yo no sé si el pastor se fue. A lo mejor necesito que... Mire el pañuelito, los que alcanzan a verlo. Imagínese que esto es un mosaico. Que eso es un mosaico. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Reconocimos que somos pecadores, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces entendemos, como dice la palabra, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al aceptarle, hemos sido justificados. ¿Eso qué significa? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso, a causa de nuestros pecados, a la presencia de Dios. Al aceptar a Jesús, porque éramos culpables por pecadores, al aceptar a Jesús, entonces hemos sido declarados justos. ¿Por qué? Porque la sentencia que había sido, que era condenatoria contra nosotros, la deuda fue pagada. Y esa deuda fue pagada por medio de Jesucristo. Cuando usted lo acepta, usted es justificado. Dios ahora lo ve a través de la sangre de Cristo. Ya no lo ve con culpa. ¿Por qué? Porque usted ha venido a Él reconociendo que Él ocupó su lugar. ¿Qué pasa entonces? En ese momento que nosotros hemos hecho esto, quedamos aquí, en una posición. Y esta posición se llama en Cristo. Esto significa que somos santos. Y corrijo porque algunos tienen el concepto que se nos enseñó que santo es perfecto. Santo es ese que hizo muchas cosas buenas y ay, sí. No. Ese no es el concepto de la palabra, de la Biblia. Ese no es el concepto. El concepto bíblico de santo es apartado, consagrado para Dios. Antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo cuanta cosa. Pero cuando fuimos justificados, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos en Cristo, salvando las distancias, hermano, por favor. Estamos en Cristo. Entonces tenemos una posición. ¿Y cuál es nuestra posición? En Cristo. Y por lo tanto, hemos sido declarados santos, apartados. ¿Apartados de qué? Del mundo, del pecado. Ay, pero estamos aquí en este mundo. Sí, pero no somos de este mundo. Ay, pero todavía somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Somos pecadores redimidos, expuestos ciertamente a pecar. Pero ahora ya no vamos voluntariamente. Y cuando pecamos, si usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, porque es un hijo, una hija de Dios, usted se siente mal. Usted se siente que esto no está bien y tengo que ir a ponerme a cuenta. Y si conoce la palabra, entiende que tiene libertad de entrar al lugar santísimo.
Para ponerse a cuenta con Él, porque sabe que la palabra de Dios dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos sigue limpiando. Así que cuando las metemos, la embarramos, vamos corriendo allá a su presencia. Yo no puedo andar así, Señor, no. Es como si una brusca te entró en el ojo y tú dices, es un cuerpo extraño, ya no me pertenece, esta no es mi naturaleza, ahora mi naturaleza es santa. Gloria a Jesús. Eso es importante, hermanos, tenerlo claro. Entonces ya estamos aquí y, ay, bueno, aleluya, gloria a Dios. Y comamos y bebamos que mañana moriremos. No, hermano. Estamos aquí, pero sigue habiendo batalla, ¿o no? Nada más me pasa a mí. ¿Verdad que nos pasa todo? Ahí está. Y usted ve una cosa y alguien le salió con algo y usted está como el conductor. Vivimos una experiencia de un conductor ahí que no, pero usted sabe, usted entiende que usted tiene la autoridad para decir, no voy a dejar que este o esta me rompe el gozo ni la paz. ¿Verdad que sí? Yo estoy en Cristo, yo le pertenezco a Cristo y no voy a dejarme llevar, que mis emociones tomen control. Y gloria a Dios cuando vencemos, pero ¿y cuando no? Cuando, me dijeron hasta la C y yo le dije hasta la Z. Porque yo no tengo pelos en la lengua, dicen algunos. Más vale que te quites los pelos de la lengua. Rasúrese, depílese, póngase lo que sea, pero quítese esos pelos de la lengua, hermano. Sométase. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, gloria a Dios, sabemos que tenemos acceso para ir a ponernos a cuenta con el Señor y restaurar, porque el pecado nos aparta del Señor. Es decir, nos interrumpe nuestra comunión, más bien, interrumpe nuestra comunión con Dios. Entonces, como no queremos estar lejos de Él y estamos allí en Cristo, entonces no puedo tener comunión con Él. ¿Cómo es eso? Pues el pecado es el que nos separa. Entonces, ¿qué sucede? Que me pongo a cuenta, como dice su palabra. Ahora, entonces, estoy en Cristo, significa que soy santo o santa, pero ese es el principio. Ahora tenemos que caminar conforme a esta posición. Es en esta línea, hermano, en la de santidad. Pero algunos, ¿qué hacen? Caminan así y van como los vaqueros. Con un pie adentro. Estoy en Cristo, pero el otro anda como afuera. No, hermano, es los dos adentro porque estamos en Cristo. Y hay que mantenerse allí. Pero ahí es donde entramos con la gracia. ¿Cómo? No, pero es que yo todavía ando por acá, me gusta esto, me gusta aquello, que yo sé que a Dios no le gusta. ¿Y cómo hago con eso? Eso está difícil, es duro. Sí, es duro. Pero resulta que no estás solo ni estás sola. Resulta que hay uno que venció por nosotros. Resulta que tenemos a quien acudir. Resulta que Él dijo, no los dejaré solos, enviaré al ayudador, al consolador, al paracleto, el Espíritu Santo, que estará en nosotros, a nuestro lado, sobre nosotros. Está con nosotros el Espíritu de Dios, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está morando en usted y en mí. Es posible vivir la vida de victoria, es posible vivir la vida que agrada a Dios. Y por si fuera poco, contamos con su gracia. Lo que usted y yo no podemos hacer, como la salvación, como el ser justificado, es su gracia. Él nos ha dado ese regalo. Usted dice, no, pero ¿cómo es posible? Así que eso que Él te llamó, esas promesas que te dio, y ahí tenemos grandes y preciosas promesas en su palabra, pues usted dice, uy, eso como mucho, yo no sé, o estaría como Gedeón mirando para todos lados, se equivocó el Señor, yo no creo que eso sea posible, no hay nada imposible para nuestro Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios, y lo que Él ha determinado hacer, dice la palabra de Dios, ¿quién podrá impedirlo? Así que contamos con la gracia de Dios, hermanos, para vivir la vida que a Dios le agrada. Es posible que usted y yo vivamos para Él conforme a su voluntad. Pero cuando estas cosas no se tienen claras, entonces comienza la persona a caminar con un pie adentro y uno afuera. Que es el problema, como lo que le estaba diciendo. Se le olvida que está en Cristo. No. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el proceso de santificación. Es decir,
Cada día hay que ir dejando cosas, hay que ir tomando otras que agradan a Dios. Y vamos siendo transformados, vamos siendo llevados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y esto es palabra de Dios. O sea que no estoy aquí, como decía el pastor, dándole algo motivacional. Y usted puede, y adelante. Claro que sí puede y adelante porque contamos con la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra que es poderosa. A Dios sea la gloria. La gracia de Dios es esa disposición de nuestro Dios que da para que realicemos cosas. Porque te ha llamado con propósito, hermano, hermana, te ha llamado con propósito. Dios tiene propósito. No estamos aquí nada más para como una planta. Ay, sí, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos y ahí se acabó. No, no, no. Eres más que eso, aleluya. Eres un hijo, una hija de Dios con propósito para la gloria de su nombre. Dios nos ha capacitado allí, nos da de su favor, allí en su presencia y lo hace de manera que usted y yo podamos disfrutar de la misma. Así que esa presencia de Dios en nuestras vidas es su gracia. Así es que es como decir, Dios con nosotros, el Emmanuel, porque Él está con nosotros. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de la gracia. Ya vimos lo que es la gracia. Ahora vamos a ver algunos aspectos. Número 1, la importancia de la gracia. ¿Y para qué me sirve la gracia? No, atención, porque algunos piensan que la gracia es, ay, qué bonito, ay, qué linda hermana. Y usted que eso es la gracia de Dios. También. También es la gracia de Dios, hermana. Pero es más que eso. Es más que eso. Así que la importancia de la gracia de Dios. ¿Por qué es importante la gracia de Dios? Porque nos ayuda a hacer y a llegar a ser lo que nosotros mismos no podemos. Por ejemplo, como les decía, la salvación. Así que la gracia, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a hacer, con H, a hacer. Y nos ayuda también a hacer. Así que usted dice, yo no puedo, yo no creo que ese es el propósito de Dios para mi vida. Sí, que Dios me dio palabra, yo me acuerdo hace tiempo que no sé qué, tal o cual. O yo leí ahí en la Biblia esas promesas tan lindas. Uy, pero ¿será posible? Sí, la gracia de Él que nos ayuda a hacer eso. A vivir en santidad, a vivir conforme a su voluntad, a crecer en ese conocimiento suyo. Esa es la gracia de Dios que nos ayuda a hacer. Pero la gracia de Dios también nos ayuda a hacer. ¿Cómo? Ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que le agrade, que le honre. Ese instrumento de bendición, ese canal de bendición para otros. También es la gracia de Dios. Así que esa es la importancia de la gracia. Número 2, vamos a ver también que es crecer en la gracia, porque leímos allí, recuerden, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a crecer en la gracia de Dios? Ese crecer en la gracia de Dios tiene que ver con incrementar nuestro conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en la gracia de Dios? Incrementando, aumentando nuestro conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo conocemos a Dios? Aleluya, aleluya. Así mismo es, por la palabra. Allí, también cuando vamos a su presencia, le conocemos, hermanos amados, y eso habla de madurez. Así que cuando crecemos en gracia, hermanos amados, estamos madurando. Y ya usted entiende que, se presenta esta situación. Y antes, cuando estábamos comenzando, o cuando uno comienza en Cristo, es así, porque no conocemos muchas cosas. Y es una cosa así, pero para nosotros es una tormenta. Y ¡ay, Dios mío! ¡Ay, qué terrible! Y es aumentado a la 10ª potencia. No debemos menospreciar. Porque para esa persona que está comenzando, eso es muy grave. No menosprecie, no le diga al otro, no, eso no es nada. Si tú supieras lo que yo estoy viviendo, no haga eso, hermano. Eso no tiene nada que ver con la gracia.
que usted venga a menospreciar, porque eso tiene que ver como el umbral del dolor. Ve que hay una persona que tiene más resistencia al dolor, físicamente hablando hablo, ¿no? Resistencia al dolor que otros. Pues si no, pregúntale a los odontólogos, a los dentistas. Cuando no, están afuera algunos y ya están llorando. Están temblando. Mientras otros no van como algo natural. Ve, no podemos menos, ay, que tú eres tal. No, no, no. Porque eso son cosas muy personales. Asimismo, cuando una persona está comenzando en Cristo, no menosprecie su situación porque está viviendo, él o ella están viviendo esto. Así es que en la medida que va conociendo a Dios por medio de su palabra y teniendo experiencias con Él, entendiendo que en medio de la situación que está viviendo, él o ella recuerda que Él es el Todopoderoso. Si lo hizo con Abraham, lo hace conmigo porque es el mismo Dios y Abraham no era más que yo, así que yo creo. ¿Ve? Y entonces él o ella experimentan que Él es el Todopoderoso. Experimentan que Él es el proveedor. Experimenta que Él transforma. Experimenta que no hay imposible para Él. Experimenta que Él es Dios de consolación. Y todas esas vivencias y esas experiencias personales tienen que ver con la palabra, porque recuerda la palabra y sabe que Dios es así. Entonces, como ya no solo lo escuchó, no solo lo leyó, no solo lo memorizó, sino también lo experimentó, madura, crece. Y en la siguiente está más fortalecido y más fortalecida para hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque ha tenido su experiencia y su vivencia y porque conoce que Dios es así. Pero eso no todos. Cuando llegamos a Cristo, vinimos así, con el paquete completo. Esto es de día a día, tiene que ver con el proceso, con el caminar, con el ir creciendo en gracia por medio de la palabra. Muy bien, hermanos amados. Crecer en gracia tiene también que ver con movernos de un conocimiento superficial de la palabra a un conocimiento más profundo. Porque mire, hermano, de nada sirve que nosotros nos sepamos de Génesis a Apocalipsis y lo memoricemos y lo citemos y esto y aquello, pero no se vive. Tengo que ir a lo profundo. Sé que es así. Él es real. Y si alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, está turbándose todo a mi alrededor, Señor. Siento como que me voy a hundir. Eso es lo que yo siento, eso es lo que mis emociones sienten, pero tú dices en tu palabra que tú permaneces fiel. Que tú eres torre alrededor nuestro, que tú eres mi castillo y mi fortaleza, que tú levantas mi cabeza y eres mi gloria. Entonces usted comienza a vivir esa palabra, no se queda en el plano allí mojándose los tobillitos, usted va a las profundidades, no se queda en lo superficial, porque sabe, el diablo se sabe la Biblia. Así que si nosotros nos quedamos a ese mismo nivel, hermano, nada nuevo. Él le citó torcida la palabra al mismo Señor Jesús ahí en la tentación. Así es que, ¿qué no va a hacer con nosotros? Por eso es importante que conozcamos y conozcamos profundamente. Cuando nosotros vamos allá a lo profundo, cuanto más aprendemos sobre Jesús, más apreciamos todo lo que Él ha hecho. Cuanto más apreciamos su amor. Y ahí es donde entramos en algo bien interesante y maravilloso. Tuvimos la oportunidad de compartir con alguien, una señora musulmana, y ella dijo algo que era como para volarle la cabeza a cualquiera, hermano. Oiga eso. Dice que ella había conocido, sí, yo hablo con muchos cristianos, no sé qué, y bueno, la chiva paró en el monte y los chivitos salieron huyendo. Pero ella dijo algo como esto, oiga eso. Que ella conocía cristianos y conocía a una cristiana que creía en Dios, pero no creía en Jesucristo. ¿Qué? Sí, ella cree. Yo conozco muchos cristianos. Y bueno, citó allí que sí, que creen en el Espíritu Santo, en Jesús, no sé qué. Y dijo así, yo le digo, perdón,
cristiana. No, ella no es cristiana. Eso es contradictorio. Cristiano es seguidor de Cristo y dice que no cree en Cristo. ¿Cómo va a ser cristiana? Hágame el favor, hermano. Pero así de incongruente hay cosas, hermano, y usted puede encontrarse con eso. Y entonces, si usted no conoce la palabra, se cree todas esas cosas o diga, bueno, será otro tipo de cristiano. No, ese no es cristiano. Igual que decir, como ella misma nos decía, que bueno, hay un solo Dios. Y bueno, queremos el mismo Dios, ustedes le llaman así, nosotros le llamamos asá, y el otro le llama con sa. Pues no, hay un solo Dios vivo y verdadero, que se manifestó a través de su Hijo. Y que por obra del Espíritu Santo de Dios se hizo hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Un Dios trino. Y eso no lo tiene ningún otro, solo Él. Así que por lo tanto, hermanos, hay que estar claros en esas cosas. Si la persona no está clara y está ahí en lo superficial, no entiende la obra que Jesucristo ha hecho, no le conocemos, no vamos a apreciar lo maravilloso, toda su obra majestuosa y maravillosa. No vas a apreciar su amor, no vas a apreciar su sacrificio por nosotros. No vas a poder experimentar esa gracia suya ni comprender esa gracia suya. Y eso es importante que lo comprendamos. Y se comprende por medio de la palabra, por medio de conocerle a Él. Cada vez, y allí es que es el kick del asunto. Cuando nosotros le conocemos, porque alguien también me habló, no conocía de Jesús, Dios me permitió compartirle y dijo algo también. Me dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque un miembro de su familia pasaba nada más metido en la iglesia. Y que no sé qué. Igual alguien en Suiza me dijo, el esposo, una hermana decía, sí, es que ella pasa hablando de Jesús, Jesús, Jesús. Y él estaba celoso de Jesús, imagínate. Él estaba celoso, eso que no sé qué. Y así que unía eso de aquella oportunidad de este señor, esposo de esta hermana, con lo que escuché recientemente. Y le dije, pero usted no se ha enamorado nunca. Y yo recuerdo que aún ni siquiera enamorada, yo me acuerdo cuando era adolescente, y eso me traía el Señor esta mañana, tendría como 14 años, y tenía una vecinita que nosotros estamos hasta en el colegio. Imagínate, estamos en el colegio y éramos vecinas, hablamos en el colegio. Luego cuando llegamos a nuestra casa, nos sentábamos afuera, ella venía hasta la mía, y nos sentábamos ahí afuera, y después cuando ella se iba a su casa, nos llamábamos por teléfono, y seguíamos. Y mamá, pero no se acaban de ver, porque uno estaba allí y la emoción de compartir y de hablar de nuestras cositas. Hermano, cuando usted entiende que no merecía nada, porque por nuestros pecados Él fue crucificado y que Dios nos amó primero y envió a su Hijo a morir en esa cruz del Calvario, y que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, un amor incondicional. Él no dijo, deja de pecar, deja de hacer esto, para que entonces yo vaya a pagar el precio por ti. No, no, no. Él pagó ese precio maravilloso por nosotros. No nos demandó nada a nosotros. Él rompió las cadenas que nos ataban. Él pagó el precio con su vida y su sangre preciosa. No lo merecíamos ninguno de nosotros. Y cada vez que nosotros le conocemos por medio de la palabra y cada vez más profundamente, ¿cómo no enamorarte? Por eso no lo entiende, y eso es lo que yo le decía a ella, usted no lo entiende porque es que usted tiene que probarlo. Y ya cuando le probamos, por eso tenemos que seguir creciendo en gracia. Porque usted puede tener, sí, el conocimiento de que murió por nosotros, sí, aleluya, gloria a Dios, no, pero cada vez vas a ver más maravillas, vas a ver su gracia, su amor inagotable, como cantábamos hace un momento, del cual no puede salir tan ancho, tan profundo, tan alto. Y que saber que nada nos puede apartar de ese amor, nada, nada. Ay, pero es que yo hice esto, ay, pero es que yo no he podido hacer aquello, ay, pero es que yo no sé qué. No, nada te apartará de su amor, dice la palabra. Y saber que alguien nos ha amado tanto, alguien que aún yo siendo infiel y que he hecho tantas cosas y a pesar de lo que he hecho, me sigue amando. Oiga. Entonces reaccionamos a ese amor. ¿Y qué va a hacer? Amándole, queriendo conocerle más.
Eso no lo puede entender el que no lo ha experimentado. Así que si el que lo está escuchando y el que lo vaya a escuchar después, tú dices, no, que estos están locos, pero que se pasan, pero que tampoco es así, pero que eso es exagerado. ¿Quieres que te mande la cama a la iglesia también? No. Es que tienes que disfrutarlo, tienes que probarlo. Es como si le brindan algo y usted dice, ay, no me gusta. ¿Cómo vas a saber que sí te gusta o no si no lo has probado? Pruébalo y verás. Únete al clan de locos. Aleluya. Porque dice que somos locos. Oh, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Su gracia infinita y majestuosa. Eso es crecer en gracia. Crecer en gracia es seguir a Dios en sumisión y obediencia. Eso es crecer en gracia, cada vez menos de mí, más de Él. Estamos nosotros en piloto automático y queremos andar como a nuestra manera, pero el Señor dice, y el Espíritu Santo dirigiéndonos y enseñando, por ahí no, deja esto, suelta eso, y uno no quiere. Ay, pero es verdad, Señor. Yo quiero agradarte todo lo que has hecho por mí. No te mereces que yo haga esto, ni que vaya por ese lado. Entonces entiendes la gracia de Dios y vas creciendo en gracia en todo tiempo, no solo cuando me conviene. Bueno, ahora me conviene obedecer al Señor porque después Él va a hacer esto, porque yo le estoy pidiendo aquello y entonces así que por eso voy a obedecerle. No. En todo tiempo. Sometido bajo su poderosa mano. Crecer en gracia también es permitir el señorío de Cristo en cada aspecto de tu vida. En otras palabras, que no manda usted ni mando yo, es Él el que manda. Por eso dice la palabra, con Cristo estoy juntamente. Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermano, hay que aprenderse eso de memoria, no solo Juan 3:16. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si le parece ahora mismo, usted puede decir, uy, esto está un poco largo, se lo voy a reducir. ¿Sabe cómo lo voy a reducir? Que se hace su voluntad, no la nuestra. Que es a su manera, no la nuestra. Olvídese de cómo era este que cantaba ese, a mi manera. Frank Sinatra. Olvídese Frank Sinatra. Que era a mi manera, yo no sé qué. No. Ese es a la manera de él. Es a su manera. Eso es, hermano. Él tiene que estar en el control de nuestras vidas. Cuando usted y yo crecemos en gracia, le estamos entregando ese control. Como tú, Señor. Y uno siente, sí, siente, y lo vamos a seguir sintiendo muchas veces, porque dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es una decisión. La carne te dice, no, tú no le haces daño a nadie. Vive, que tú eres joven, disfruta. Ay, esto te hace sentir bien, esto te gusta, hazlo. Eso dice el mundo y la carne y el diablo también. Pero usted entiende que no, si yo quiero crecer en gracia, se hace la voluntad de Él y yo me someto al señorío de Cristo. Me pongo debajo del señorío de Cristo. Más como tú, Señor, y menos de mí. A Dios sea la gloria. Hay unos ejemplos en la palabra, porque usted puede decir, sigue tal vez creyendo, uy, no, por eso está como duro, como difícil. Es que es la gracia que nos ayuda. La gracia de Dios para poder realizar eso que usted no puede. Así que cuando usted dice, no, es que no puedo, usted no, pero usted cuenta con la gracia de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, hija de Dios, es salvo, ¿quién fue que te salvó? Cristo Jesús. Y dice la palabra que somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Usted puso su fe en Cristo Jesús. La gracia del Señor te salvó. El regalo no merecido. Entonces usted no hizo nada. Recibirlo. Pero para su salvación en sí, usted no hizo nada. Fue Él. Entonces, usted cuenta con la gracia de Dios. Todos los salvos, todos los hijos de Dios, contamos con la gracia de Dios. Así es que sí es posible. Usted no recuerda, porque hay unos ejemplos de transformados por la gracia de Dios, como Pedro. Usted se acuerda que se llamaba Simón
Y Simón habla de inestable. Simón decía, no, manda, si quieres, si eres tú que manda que yo camine sobre las aguas. Ahí va ya Simón. A ver, cortándole la oreja al pobre malo. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y así sucesivamente, usted lea la historia de Pedro y usted se dará cuenta. Pero, ¿qué le dijo Dios? Porque le negó 3 veces, el Señor le dijo que a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? A todos, perdón, pero Pedro fue el que respondió. No le preguntó directamente a Pedro, sino que preguntaba a todos los apóstoles. Y Pedro, que era el primero, de cantalante, dicen en mi país, él sale de primero, dice, bueno, cada uno dio ahí una definición de lo que decían, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice el Señor Jesús, ciertamente Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro tuvo esa revelación, pero asimismo después le negó, lamentablemente. El Señor restaura a Pedro, pero también le dice sobre esta roca, es decir, la declaración de Pedro. Pedro no tiene la llave, hermano. Ay, que sí, que y la ve la caricatura y eso también nos enseñaron, pero no era verdad, hermano. Cuando habla de las llaves, está hablando de la autoridad y es otra cosa, es otro tema. Pero cuando le dice a Pedro que sobre esa declaración que hizo Pedro, ¿cuál era la declaración? Que Jesús es, hermanos, es el fundamento pues de nuestra fe. Sobre esa declaración de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo, sobre esa declaración es que está fundada la iglesia, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que el Señor Jesús es el Cristo. Entonces era la declaración de Pedro, que no fue porque Pedro era muy lindo y maravilloso y tremendo, sino que fue una revelación. Entonces, por eso Pedro, cuando Jesús le dice esto, le dice, y tú serás llamado Pedro. Y es un juego de palabras diciendo que sobre esa declaración, que es Cristo mismo, que es la roca, Cristo es la roca, iba a salir Petro, un pedazo de piedra. Es decir, ahora ya no vas a ser el Simón que ahora sí, después no vas a ser el inconstante y maleable, ya no vas a ser ese que por tus emociones y tu temperamento te dejas llevar, no, ahora vas a ser una piedra. ¿Perfecta? No, definitivamente no lo era. Pero hubo un cambio. ¿Y eso por qué fue? ¿Por la linda cara de Pedro? No, la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios. Así que si usted es un Pedro ahora mismo, sepa que la gracia de Dios te transforma. La gracia de Dios te transforma. Pero no solo había un Pablo, era Saulo antes de ser Pablo, perseguidor de la iglesia, él iba camino de Damasco. Por el camino a Damasco, iba con cartas porque iba a atrapar allá a los cristianos, porque estaban en ese nombre, porque él no creía en Cristo Jesús. Pero él, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y por la gracia, porque él no lo merecía, como usted y yo tampoco. Por la gracia de Dios, tuvo un encuentro al camino a la cruz. Y fue apóstol a los gentiles, usado con poder. La mayoría de las epístolas, de las cartas en el Nuevo Testamento son escritas por el apóstol Pablo. Y creo que ninguno de nosotros dudará en que fue tremendo apóstol. Así es que eso hizo la gracia de Dios, no Pablo, la gracia de Dios. ¿Y qué me dice usted de Juan? El discípulo amado, el que vemos en las pinturas allí recostado del maestro. Usted lo ha visto en las pinturas, esa de que la última cena, y está allí recostado. ¿Usted sabe quién era? Es que después escriben las epístolas, que habla Juan, es el de el Evangelio de Juan, pero también es el de las epístolas y el Apocalipsis. Y usted lo ve en las epístolas, Juan, hijitos amados. Pues ese era el que cuando estaban con el Señor Jesús, él tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Y un día iban camino con el Señor y en una aldea de los samaritanos no dejaron entrar al Señor. Y ellos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como de Elías y los consuma? Y el Señor le dijo, ¿no sabéis de qué espíritu soy? Pues el Señor le puso a esos
hijos de Zebedeo, les llamó hijos del trueno. Ahora ese que tronaba, ahora es el discípulo amado. ¿Quién hace eso? La gracia de Dios. Y podíamos seguir con muchos más ejemplos, hermanos amados, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Para que usted sepa que es posible vivir la vida que le agrada al Señor, que es posible vivir para el Señor. ¿Cómo crecemos en la gracia? Leyendo la palabra y dejando que habite en abundancia en nosotros la palabra del Señor. ¿Cómo crecemos en gracia? Orando, yendo a la presencia del Señor y siendo sinceros con Él, hablándole acerca de la palabra. ¿Leíste esto? Ay, leíste allí, 2 de Pedro 3:18, y dice Pedro que tenemos que ser en la gracia y el conocimiento de Dios. Señor, yo no estoy creciendo en la gracia, pues habla con Él acerca de eso, de lo que has leído en la palabra, de lo que lees en la palabra. Háblale, porque esta palabra poderosa es para que la vivamos, para que siga transformando nuestras vidas. Así que si usted y yo queremos crecer en gracia, es con la palabra, es orando, hermanos amados, viviendo esa palabra de nuestro Dios y para la gloria y honra de su santo nombre. También, hermanos, es importante que usted y yo sepamos que otro aspecto de la gracia que es importante que tengamos claro, la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que es esto, Primera de Pedro 4:10. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así la palabra: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, aleluya, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos amados? ¿Qué otro aspecto de la gracia nosotros tenemos allí? Que la gracia de Dios puede tomar diferentes formas. Y por eso cuando el apóstol Pedro está diciendo aquí que según el don es regalo, que hemos recibido, ministrelo, es decir, que de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene dones y talentos, y Dios nos ha dado conforme a su gracia, para que nosotros lo administremos, es decir, un día Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado eso que nos entregó. Pero no es lo mismo para nosotros, para cada uno de nosotros, tiene diferentes formas. Y es que hay situaciones muy particulares que cada uno de nosotros vivimos también. En esos momentos donde Dios interviene de forma maravillosa en la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos realizar cosas de acuerdo a esa gracia y ese don que nos ha dado. ¿Qué quiere decir? Que conforme a los dones que Dios ha dado a cada uno, nosotros ni siquiera somos iguales, ni físicamente. Asimismo es en su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función también que realizar. Y esa función que realizamos cada uno de nosotros es conforme a la gracia que Dios nos ha dado. La gracia que Dios le dio de pronto a un hermano o a una hermana, tal vez no se comprenda. Y yo mire eso y eso para mí no tiene como que mucha gracia. Eso que hace fulanito o fulanita, Evodia, Sintique y Timoteo, esa gracia de Dios o lo que Dios le ha entregado a él o a ella, a mí como que no me gusta. Y puede inclusive que lo que Dios te ha dado a ti mismo, a ti misma, tampoco lo comprendes bien y que tampoco te guste. Pero es la multiforme, es decir, tiene varias formas. Y es importante que nosotros tengamos esto presente, hermanos, para que no nos rechacemos entre nosotros. ¿Ven? Para que, aunque yo no entiendo eso, yo comprendo que la gracia de Dios es multiforme. Igual que su sabiduría. Un día podemos hablar de eso. La Biblia también habla que la multiforme sabiduría de Dios. Y eso me gusta, de la multiforme sabiduría y de la multiforme gracia. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos encajar
no podemos meter en un cuadro. Así tiene que ser y no se puede mover. No, no, no. Su multiforme gracia. Lo que sí podemos hacer nosotros es que por medio de esa gracia que Dios nos ha dado y entender que crecemos en la gracia de Dios por medio de la palabra, usted y yo podemos discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Entonces, al nosotros tener estas herramientas, hermanos amados, para la gloria de Dios, ciertamente, aunque algo no me agrade, porque esa gracia de Dios en Evodia o en Timoteo no me agrada, pero entiendo que el Señor en su multiforme gracia, es como los colores. Cada uno tendremos nuestros colores favoritos, tal vez coincidamos en alguno, pero como dicen por ahí, yo no sé si en su país, pero en el mío dicen, para gustos, colores y sabores. Bendito sea el Señor. Así es que a veces inclusive no vemos la gracia de Dios en el momento y pueden pasar años hasta que uno diga, uy, ¿verdad que eso era la gracia de Dios? Ahora sí entiendo esto o ahora sí puedo tal vez disfrutar de esto. Por eso no somos iguales, hermanos, porque hay esa variedad, esa diversidad. Bendito Dios. Habrá también ocasiones cuando nosotros ni nos enteremos en esta vida cómo Dios con su gracia estuvo obrando a favor nuestro también. Ahí estuvo el Señor y tal vez nosotros ni nos hemos enterado. En medio de esa situación, esa circunstancia, Él estuvo obrando. Sin embargo, hay una cosa de que podemos estar seguros, todos aquellos que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Dice la palabra, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria. Gracias, Señor, bendito Dios. Así es que, hermanos, estamos llamados a ser administradores de esa gracia y que podamos nosotros glorificar a nuestro Dios, exaltarle, porque reconocemos que hay en Él tanta pluralidad. Es un solo Dios que se manifiesta por medio de su gracia en esas diferentes formas, usándonos a cada uno de nosotros. Hermanos amados, también es necesario, como dice el apóstol, que crezcamos en ese conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, insistimos, es solamente por medio de la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta lucha para que estudiemos la palabra, para que nos esforcemos, para que la leamos, para que la memoricemos, para que la pongamos en práctica. Tenga esto presente, pero hay una urgencia de que crezcamos en el conocimiento de Él cada día más profundamente, y eso será solo por medio de la palabra de Dios. No debemos ahí estancarnos, hermanos. Usted y yo debemos continuar creciendo en esa gracia. Aleluya. Necesitamos recordar esa gracia en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, cuando usted y yo nos encontramos así, recordar que su gracia nos sostiene, que su espíritu nos guía, aleluya, y que podemos contar con Él siempre. Cuando nosotros estamos llenos de su gracia, entendemos esa gracia y seguimos creciendo en esa gracia de Dios, entonces vamos a dar también. ¿Por qué? Porque entiendo que yo recibí de gracia, yo recibí sin merecerlo. Así que de esa misma manera debo dar. Ay, no, que no se lo merece. No, olvídese de esos cuentos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y si el Señor dice, hazlo, eso es otra cosa. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la suya. Recuerda que hablamos de someterse bajo la poderosa mano de Dios. No vaya por allá queriendo ser más bueno que Dios, es lo que Dios diga. Porque si tú usted va allá, ay, sí, ay, y deja que sus emociones sean las que le muevan. Entonces, cuando Dios quiere usarlo a usted para darle o para que haga o para que en su gracia fluya algo para otro, por usted que es más bueno y más buena que Dios, que se cree, pues, va y hace y está ocupado acá haciendo algo que Dios no le mandó, cuando Dios le está mandando a otro lugar. Hermano amado, tenemos que tener temor de Dios, depender de Dios en eso. Señor, ay, no, es que esto es algo bueno. Sí, es algo bueno, pero algo bueno fuera del tiempo de Dios es malo. Vuelvo a repetirlo porque parece que hay unos que no están cometidos. Algo bueno fuera de la voluntad de Dios es malo. Y algo bueno sin
la forma que Dios ha determinado o establecido que se haga algo bueno sin hacerlo a la manera de Dios, es malo. Y eso es bíblico. Si no, vaya a leer allá cuando llevaban el arca y mete la mano y ahí cayó fulminado. ¿Era malo que llevaran el arca que representaba la presencia de Dios al pueblo? No era malo, pero no era la manera. Así es que mucho cuidadito por dejarse llevar. Ay, que esto es bueno, mano. Obedezcamos lo que Dios quiere, porque hasta Dios nos prueba en eso. Ah, sí, quieres hacerlo. ¿Y por qué quieres hacerlo? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Dios nos confronta, hermano, y eso no tiene que ver con la gracia. Cuando tú estás saliéndote de la voluntad de Dios, ya eso no es la gracia de Dios. Y no nos salgamos de la gracia porque caemos en desgracia. No debemos estancarnos, hermanos, porque tarde o temprano vamos a ser probados. Así que por eso es que tenemos que crecer en la gracia. No se quede estancada ni estancado. Anhele crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Si dejamos de crecer cuando se presenta la prueba, ahí nos va a dar con todo, hermano. ¡Ay, lo que el viento se llevó! ¿Por qué? Porque no hemos crecido en la gracia y no nos hemos fortalecido para hacer frente a eso, entendiendo que esto es necesario y que si Dios permite que yo pase por aquí, es porque sí puedo, porque su gracia me sostiene. Recuerde que el apóstol Pablo oró 3 veces pidiendo que le quitara el aguijón de su carne. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo Dios. El poder, así que no eres tú, tu debilidad sí. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Más bien me gozaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Entonces, ¿qué quería él? Hay que quedarse allí. No se detuvo. Eso es lo que quiere decir, que él no se detuvo en el aguijón. Él, ¿en qué se concentró? En que está una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, para que yo experimente el poder de Dios en medio de mi debilidad. Ese tiene que ser el anhelo. Que tienes luchas para orar, para congregarte, para leer la palabra, para vivir la vida de santidad, porque te está trayendo el mundo, te está trayendo algo del mundo, porque insistes por ahí, por un lado que no debes, porque estás pensando o haciendo algo que no debes. La gracia de Dios es suficiente, aleluya. Y cuando nosotros vamos a Él y nos sometemos y le decimos, Señor, ando por aquí, que no estoy bien, Señor, sincero delante de Dios. Pero yo sé que no estoy solo, que no estoy sola y que tu gracia es suficiente, Señor. Así que yo te pido de esa gracia y anhelo crecer en esa gracia porque quiero vivir la vida de santidad, quiero vivir la vida de victoria a la que tú me has llamado. La pregunta del millón es, para cada personal, hermano, ¿estoy creciendo en la gracia? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy creciendo en oración? ¿Estoy creciendo en lectura de la palabra? ¿Estoy creciendo en obediencia y santidad? ¿Estoy creciendo? ¿O estoy retrocediendo? Esa pregunta tenemos que hacernos cada uno. Y si no estás creciendo, la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón? Por eso decía en el principio ya de esta conclusión, ¿te estás estancando? ¿Estás estancada? ¿Estás estancado? Pues sepa que no estás llamado a eso. Estás llamado a crecer en el conocimiento, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a prorrumpir como el apóstol Pedro en alabanza, aleluya. Por eso el apóstol Pablo cierra esta perdón, es que Pablo es mi favorito, perdón. He sido delatada, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo sé que ellos no se pondrán celosos. Gloria a Dios. Así que prorrumpe en júbilo nuestro hermano Pedro y dice, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A él sea la gloria porque entendemos que hemos de crecer en ese conocimiento, en esa gracia y ese conocimiento. Padre de la gloria, en el nombre poder. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Padre Santo, bendito eres por siempre. Señor, damos honor y gloria a ti, Padre.
Bendito eres, Padre amado. Gracias. Señor, tú conoces las debilidades de cada uno de nosotros. No hay pensamiento que se esconda de ti. Tú todo lo conoces. Conoces nuestro andar, conoces nuestro levantar. Tu palabra dice que nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. Conoces todo de nosotros. No tienes necesidad, dice tu palabra, que nadie te diga cómo somos, porque nos conoces perfectamente. Has sido tú el que nos creó, ¿cómo no nos vas a conocer? Tú eres el Dios de poder, Señor. Y en tu misericordia, Padre amado, nos haces recordar, aleluya, tu gracia. Nos haces recordar, Señor, oh Padre amado, que hemos de crecer en esa gracia y que podemos contar con esa gracia, Señor, aleluya, que contamos con ella, Señor. Espíritu de Dios, trae convicción a los corazones, convicción al corazón de mi hermana y de mi hermano de que es posible vivir la vida que agrada a nuestro Dios, que es posible avanzar, hermana, es que es posible avanzar, hermano, que es posible que se operen cambios en nuestras vidas, como lo pasó en cada uno de los hermanos que hemos citado, como Pedro, Pablo y Juan, que es posible, aleluya, Señor, porque para ti no hay imposible, porque nos llamaste con llamamiento santo, Señor, y porque contamos con ese favor, Rey de la Gloria, porque contamos, Señor, oh Dios, con ese poder tuyo para poder caminar y vivir como a ti te agrada, Padre Santo. Que los ojos estén puestos en Jesús, hermano, hermana, los ojos tienen que estar puestos en Jesús, que cuando mires tus debilidades, ciertamente no las escondas, no trates de ignorarlo. Sí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.